No, no, ahí está, Ahí está, listo. Adelante. perfecto. Ya, dale, Luciano. Buenas tardes. Comentarles que GAC, nuestra contraparte, es una consultora de gestión ambiental con vasta trayectoria en Chile, la cual busca generar un aporte estratégico y técnico en sus clientes. Bueno, esto con la finalidad de concretar proyectos de inversión con un enfoque básicamente sustentable. La idea es concretarlos. El área de comunidades en donde nos insertamos nosotros se preocupa a grandes rasgos del relacionamiento comunitario entre las empresas y comunidades. La demanda nace un poco de la oportunidad detectada, ya que GAC nos hizo saber que se detectó la oportunidad de sistematizar y analizar información de gran valor que no había sido analizada antes en cuanto a los diversos actores involucrados y las observaciones e inquietudes que estos emanan en procesos de participación ciudadana formal. De ahí la demanda que nos propone GAC de sistematizar la información disponible en el sistema de evaluación de impacto ambiental y analizarla sustantivamente, esto con el fin de mejorar el trabajo de relacionamiento comunitario que realizan ellos para la consultora. Para mencionar el contexto actual, el cual es muy palpable hoy en día con el pasar del estallido y el escenario constituyente que estamos viviendo. Mencionar en primer lugar que, han habido cambios en la percepción de los derechos ciudadanos, en el reconocimiento comunitario y la capacidad de las comunidades de incidir en las decisiones de sus territorios. Esto, como bien todos sabemos, es fruto del proceso histórico de acontecimientos que han hecho involucrar a la ciudadanía con sus derechos, no solo en índole socioambiental, pero en esta materia se ha traducido en una alta conflictividad entre empresas, comunidades y entornos que se ha visto reflejado en casos emblemáticos en los últimos años, como bien sabemos. Bueno, este escenario y los que nos preocupa a nosotros y a la consultora, a grandes rasgos, ha generado un aumento en la incertidumbre en el proceso de insertar proyectos y tramitar proyectos de inversión energética, por lo que ahí el trabajo está en disminuir un poco esa incertidumbre en un rubro como la energía que constantemente demanda abastecimiento y producción de energía. En cuanto al marco teórico, la teoría que marca un poco la investigación, el primer concepto que abordamos tiene que ver con los conflictos socioambientales, los cuales están marcados por ser una disputa en cuanto al uso, el goce, la titularidad y el acceso a los recursos naturales de los territorios, y también donde se comprometen los posibles efectos de alguna forma en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. El medio ambiente, la literatura nos dijo que no es solo el elemento que genera desacuerdo, sino que más bien hay otros factores que son protagonistas, como los sociales, económicos, culturales y políticos. En definitiva, consideramos conflictos socioambientales el escenario en donde se encuentran en tensión un gran número de actores, intereses y formas de comprender el medio ambiente en un territorio específico. El segundo concepto que abordamos es el de participación ciudadana, específicamente en proyectos de inversión energética, en donde según varios autores se inserta hoy en día como dije bien anteriormente, en antecedente, en un contexto de desconfianza generalizada hacia procesos institucionales. Pero a pesar de esta desconfianza, de igual forma, se recalca que la participación ciudadana es un espacio de potencial cambio, en donde también puede ocurrir integración y en donde definitivamente puede producirse diálogo y comunicación. Es decir, es un espacio de potencial cambio. El tercer concepto que abordamos es el de cosmovisión, en donde principalmente nos basamos en el texto de Escobar, Sentir y Pensar, en donde se abordan dos puntos principales. El primero dice que sobre la problematización de las identidades nacionales y el surgimiento de identidades locales, étnicas y no étnicas, la voz, la visualización de ellas a nivel social. Y en segundo lugar se plantea el concepto de problematización de la vida, en donde se tensiona un poco el modelo de producción energética con el que estamos abasteciendo la sociedad, y aquí se tocan temas de biodiversidad, sustentabilidad, etc. Y por último, el último concepto importante para nuestra pregunta complementaria es el de licencia social para operar, que es un concepto nuevo del 2011 que solamente ha sido codificado a través de indicadores de acción y que hace relación a esta licencia social, que es este permiso simbólico y previo que entregan las comunidades a las empresas para que éstas en un futuro puedan operar tranquilamente sus territorios. Considerando este marco teórico, a continuación Sebastián presentará los principales lineamientos de nuestra investigación. Bueno, muy buenas tardes. Un poco para definir la investigación en términos académicos. En primer lugar, y a raíz del acercamiento previo que tuvimos a las temáticas, y las conversaciones con la contraparte, definimos que el problema de investigación se resume en que la información disponible en el sistema de evaluación de impacto ambiental no ha sido sistematizada y analizada en profundidad para revisar y sacar conclusiones de los procesos de participación ciudadana.
De ello surgen dos preguntas. La primera es la pregunta central que guía la investigación, que dice cómo las observaciones, demandas y consultas presentadas en los procesos de participación ciudadana formal, PAC, inciden y o mejoran los proyectos de inversión energética. De ello, y en relación a lo que mencionaba mi compañero en el marco teórico, surgió una pregunta complementaria que se pregunta por factores y o condiciones que inciden en la obtención y el mantenimiento de una licencia social para operar en las empresas de inversión energética. Nuestro objetivo general entonces es el de identificar las observaciones, grupos y actividades incluidas en estos procesos de participación ciudadana formal, PAC, que inciden en los resultados y respuestas que los proyectos de inversión energética entregan al sistema de evaluación e impacto ambiental, mediante la adenda, documento que detallaremos a continuación, pero que básicamente funciona como un resumen de las observaciones y respuestas del proceso. En cuanto al marco general de la investigación, en conjunto con la contraparte se establecieron algunos criterios de atingencia para la selección de casos, según lo cual en primer término se trabajará en el rubro de energía, específicamente en 12 proyectos que serán analizados, y lo cual responde un poco, por un lado, al contexto que mencionábamos con anterioridad y por otro lado a temas de factibilidad de análisis. Se eligieron también las regiones de Antofagasta, Atacama y Los Lagos, principalmente por criterios que tienen que ver con el impacto y la distribución de proyectos de interés en estas regiones, y en último término, en cuanto al contexto epocal o de años, se eligió trabajar con los últimos 5 años también por temas de factibilidad y principalmente por ciertos cambios o modificaciones trascendentes que se han hecho en el marco legal del socioambiental en los últimos años y también en el escenario socioambiental que lo acompaña. Bueno, en cuanto a la información analizada en la investigación, esta pertenece al Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental, siendo posible acceder a esta base de datos por medio de la página web que se muestra arriba de la diapositiva. Este contenido es público y libre acceso. Esta plataforma, a grandes rasgos, recopila información en cuanto a las características generales de los proyectos, los procesos de participación ciudadana formal y consulta indígena que se desarrollan, y los estudios de impacto y o declaración ambiental presentes en el sistema. Bueno, al ingresar a la página en un inicio, lo primero que se reconoce es el buscador de proyectos, como se muestra en la imagen. En relación a los objetivos de nuestra investigación, el interés está en la búsqueda de proyectos con ciertas características, como ya se mencionó. Para ello, la plataforma permite una búsqueda avanzada en la que ofrece criterios más específicos por proyecto, tales como nombre, región, sector productivo, etc. Lo que hace más fácil buscar y agrupar proyectos. Al seleccionar un proyecto de interés, la plataforma te dirige a la ficha del proyecto en la que se salen detallados antecedentes generales. Acá se proporciona un apartado de evaluación ambiental, el cual al seleccionarlo el sitio redirecciona a una sección que contiene 3 subapartados. El primero es el expediente de evaluación e impacto ambiental, el cual registra diversos documentos, los cuales la mayoría corresponden a diálogos entre las instituciones estatales, regionales y el Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental. También se encuentran anexos de observaciones, los ICSARAs, que corresponden a los informes de solicitud de aclaración, rectificación y o ampliaciones del estudio de impacto ambiental del proyecto, y que surgen a partir de las observaciones. Y por último se encuentra la adenda, que contiene los resultados y las respuestas redactadas por las firmas a las observaciones presentadas en el ICSARA. El segundo apartado corresponde a los procesos de participación ciudadana, el cual registra principalmente documentos con observaciones de personas tanto jurídicas como naturales, además de actividades de participación ciudadana y notificaciones e informes de estas. También se presentan anuncios radiales y de prensa escrita. Bueno, el tercer apartado, en caso de aplicarse, porque no en todo se aplica, corresponde al proceso de consulta indígena, el cual contiene actas de reunión metodológica y planificación, documentos de notificación e informes finales, y se trata de un apartado más breve, que en muchas ocasiones se encuentra incompleto o no se logra realizar un fácil seguimiento a este. Bueno, en cuanto a la metodología, esta busca ser
comprensiva e interpretativa. Esta busca reconstruir el sentido de las subjetividades colectivas y se desarrolla la investigación desde una perspectiva constructivista. En definitiva, se desarrolla consiguiendo la realidad social en su carácter en movimiento. Las técnicas que se usaron, estas son cualitativas. Esta fue principalmente, como ya veníamos dando luces, una revisión documental en donde interrogamos la base de datos anteriormente descrita. Bueno, por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas con el fin de complementar la información de la revisión exhaustiva que hicimos a la base de datos y así aportar a los resultados y conclusiones de la investigación. Bueno, el estudio es de carácter inductivo y en donde se indagan casos particulares para luego generar conclusiones generales del proceso. En cuanto al análisis, resaltan como principales tareas la observación sistemática y interpretación de las actividades y actores comprometidos, las observaciones y demandas manifestadas y las características de cada uno de los proyectos, con el objetivo de construir indicadores reconocibles que permitan sacar conclusiones sustantivas. Bueno, para llevar a cabo esto, se desarrolló un plan de análisis basado en el modelo de análisis documental de Berenguera y otros autores. Para desarrollar este primero se busca crear citas y codificarla. Luego se elaboran categorías, estas se agrupan en categorías superiores, después se segmenta el texto por categorías y finalmente se crea un marco explicativo. Bueno, a continuación, Sebastián indagará en los resultados que surgen a partir de este plan de análisis. Bueno, con respecto a los resultados de nuestra investigación, nosotros generamos 3 entregables derivados de la metodología, los cuales consisten en primer lugar en un esquema de factores y o condiciones que inciden en la obtención de una licencia social para operar. Por otro lado, se generaron 3 matrices, una que almacena la información acerca de las actividades, otra respecto a los grupos de actores socialmente involucrados, o GACI, y la última que sistematiza las observaciones propiamente tal presentadas en el sistema. Y el último entregable es un diagrama de flujo de observaciones, consultas y respuestas de los procesos. A continuación, vamos a presentar algunos de los principales hallazgos y resultados de la investigación. En primer lugar, en cuanto a las matrices, con respecto a la matriz de actividades, existe una gran diversidad de actividades con objetivos similares. Estos objetivos son los de difusión, información y capacitación, y se ven de manera transversal a lo largo de los proyectos revisados. En segundo término, identificamos que los problemas de difusión presentes dificultan en general la implementación de estas actividades. Esto puede, por ejemplo, ejemplificarse para el objetivo de la difusión, en el sentido de que una mala realización de esta puede llevar a una baja o nula asistencia, lo cual se presenta en varios casos y lo cual lleva, por supuesto, al no cumplimiento de los objetivos propuestos por la actividad. Y en última instancia, identificamos que las actividades relativas a los procesos de consulta indígena presentan objetivos y metodologías diferentes al resto del proceso. Se basan más que nada en reuniones metodológicas y acuerdos propiamente tal, lo cual también da luces de que tanto el sistema como las propias comunidades suelen enfrentar estos procesos de manera distinta a los procesos que no son consulta indígena, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la matriz de grupos de actores socialmente involucrados, y trabajando un poco con las categorías superiores que generamos, en cuanto a las observaciones, encontramos en primer término que los grupos preocupados por externalidades ambientales, cambios abruptos en las condiciones de vida y procedimientos que lleva a cabo la empresa, suelen coincidir en la matriz de datos. De ello se intuye cierta vinculación entre las temáticas a la vista de las comunidades y arroja luces de que las percepciones de quienes realizan observaciones van de la mano con generar ciertas vinculaciones entre unos temas y otros. Por otro lado, los grupos más afectados en la categoría patrimonio cultural y cosmovisión son en general las comunidades indígenas, que se podría decir que era lo esperable. Sin embargo, no son el único grupo que manifiesta afectaciones en esta categoría, lo cual de todas maneras obliga a hacer una doble lectura en cuanto a esta temática en particular, porque parecía ser más transversal de lo que uno pensaría. Y en cuanto al último punto, las categorías contaminación del proyecto, daños a biodiversidad y zonas protegidas y afectaciones a la calidad de vida,
son categorías que son mencionadas por una diversidad significativa de grupos, lo cual también arroja ciertas luces respecto de la distribución de los distintos grupos en ciertos temas, que es muy dinámica. Y en cuanto a la matriz de observaciones propiamente tal, resaltan, por ejemplo, en términos de cantidad de códigos por observación, las categorías de contaminación del proyecto, daños a la biodiversidad y zonas protegidas, afectaciones a la calidad de vida y patrimonio cultural, arqueológico y cosmovisión. En general, estas son categorías más amplias, lo cual explica que contengan o almacenen mayor cantidad de códigos concentrados. Esto no quiere decir necesariamente que estas sean categorías que presenten mayor preocupación a ojos de la comunidad que otras, por lo que expliqué anteriormente. Otro punto es que las categorías de agua y recursos hídricos, perjuicios de economía local y riesgo de seguridad, se pueden encontrar de manera frecuente entre las distintas observaciones, dejando ver probablemente la importancia de estos ámbitos en la vida de las comunidades. Y el hecho de que estas categorías aparezcan en diversas observaciones sí da un indicador de percepción de preocupación o interés al respecto. Y en último término, un poco más general, podemos determinar que existe un alto nivel de interdependencia entre las temáticas de interés, como hemos ido viendo a través de los resultados. Por ejemplo, en muchos casos una misma observación puede contener diversas categorías superiores, y aquí lo importante es observar la manera en que estas son vinculadas de manera bastante fluida entre sí, lo cual arroja un poco características del relato de las observaciones, que por supuesto es heterogéneo, pero que generalmente demuestra que las personas que las realizan tienen una facilidad de vincular unos temas con otros, arrojando luces de esta interdependencia de factores. Bueno, considerando que eran 3 resultados distintos anteriormente, nuestro cuarto resultado responde un poco a la pregunta complementaria del estudio en cuanto a que informa sobre los factores y condiciones que inciden en la obtención y mantención de esta licencia social para operar. Bueno, de la mencionar, como igual forma mencionó Sebastián, de las observaciones, que estas categorías o estos factores más bien contienen alta independencia y relación entre ellas, por lo que pueden ser solapables. Sin embargo, en la investigación consideramos que pueden ser y efectivamente son analizadas por separado. De la literatura, los que fundaron este concepto de licencia social en el 2011, nos agarramos de sus 2 dimensiones principales, en que la primera tiene que ver con la legitimidad interaccional, que es el concepto que hace referencia a la confianza y aceptación que las comunidades desarrollan en la interacción con las grandes empresas. Sus principales factores son el relacionamiento anticipado, en donde efectivamente si una empresa realiza acercamiento previo de presentar su proyecto con las comunidades, va a tener mayor probabilidad de obtener esta licencia social. El segundo factor es la de alineación de intereses. Nos ocurrió en muchos casos que empresas proponían empleabilidad local a las comunidades y ahí se generaba una alineación de intereses en donde también aumenta la probabilidad de obtener esta licencia social, que también un poco es sinónimo de legitimidad. Y el tercer factor es el cumplimiento de medidas de mitigación, es decir, que las empresas que propongan y cumplan sus medidas de mitigación van a tener mayor probabilidad de obtener esta licencia. La segunda gran dimensión tiene referencia con la legitimidad socioeconómica que adquiere el proyecto y la empresa para la comunidad, la cual se relaciona con factores que refieren al nivel mediático que este arrastra a nivel nacional, los intereses que define la firma, los beneficios que supone su ejecución para la comunidad. Entre sus factores más importantes que consideramos en la investigación son, bueno, los beneficios económicos que trae para la comunidad el proyecto, súper importante, se nos menciona en la entrevista, y también en la revisión documental, que pueden ser beneficios ya monetarios directamente, laborales u oportunidades de desarrollo, proyectos locales, etc. Otro factor es el tipo de energía. Hoy en día una empresa que opera con energía no renovable es muy difícil o diría imposible que obtenga una licencia social para operar. Ahí los intereses influirían mucho si la obtiene, digamos. Y bueno, los impactos significativos, que acá entran todas las categorías resumidas en la matriz de observaciones, que son contaminación, biodiversidad, recursos hídricos, calidad de vida y costumbre, en donde que si hay mayor afectación a esas categorías, efectivamente va a ser más difícil obtener la licencia social para operar. Bueno, a continuación José Tomás presentará nuestro cuarto y último resultado. Bueno, con el objetivo de comprender el desarrollo de la participación ciudadana formal y caracterizar de cierta forma la manera en que las observaciones de personas naturales y jurídicas inciden y o mejoran los proyectos de inversión,
se realizó este diagrama de flujo que da cuenta del mismo proceso. Este busca relacionar las observaciones realizadas en el proceso de participación ciudadana registrado en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental con las respuestas que entregan las firmas a estas en la adenda. Para llevar a cabo este instrumento, en una primera instancia se realizó un análisis de la forma en que estas observaciones son realizadas y las temáticas que abordan. En este sentido, se elaboraron categorías superiores con el objetivo de agrupar observaciones conforme a lo que se demanda o requiere de parte del titular del proyecto. Y de esta forma, del análisis se desprenden las siguientes categorías. Primero, consultas de información, requerimientos de medidas de mitigación o compensación, observaciones por área de influencia, por características del proyecto, observaciones por daño al patrimonio y cosmovisión y observaciones por daño a flora, fauna y biodiversidad. A partir de estas categorías definidas, se procedió a analizar las respuestas que dan los titulares de los proyectos a las observaciones. Estas respuestas se encuentran en los documentos adenda y las de resolución de calificación ambiental, RCA. Y luego de revisar estos archivos, se desarrollaron categorías superiores que describen de manera resumida la forma en que los titulares de los proyectos responden a estas observaciones. Por ejemplo, cuando las observaciones se refieren a consultas sobre información, estas por lo general son respondidas por medio de 3 mecanismos principalmente. En primer lugar, las empresas entregan información que falta o se exige en las observaciones. También otra forma es entregar la información pertinente a la consulta, que por distintos motivos no se contempla en la evaluación de impacto o presentación del proyecto. También, a partir de este tipo de observaciones, se proponen medidas de evaluación y control para poder monitorear esos componentes de los cuales no poseen información que se les solicita. De esta forma, se evidencia que una mejora de los proyectos en relación con la información y su precisión. Sin embargo, también es probable que los problemas de información no se deban a la frecuencia y precisión de esta, sino más bien a ciertas brechas que existen en cuanto al lenguaje con el que son expuestas estas características de los proyectos a las comunidades. Bueno, con respecto a las principales conclusiones que fueron surgiendo de los resultados de este estudio, tenemos en primer lugar, bueno, recogemos aspectos que tienen que ver con el contexto que expusimos al principio de la presentación, y un poco sintetizamos esto en el impacto que tiene el alza de los estándares de exigencias a los proyectos que se van a instalar a territorios. En este sentido, lo que se mencionó sobre la participación ciudadana y la percepción de derechos influye mucho en elevar los estándares y lleva, por supuesto, a escenarios de conflictividad en cuanto a las empresas no siempre tienen las herramientas para responder a estos estándares que han ido en crecimiento. Y esto, por supuesto, que genera una sensación de incertidumbre generalizada, que por un lado la perciben las empresas en cuanto a su inversión, y también se despliega, digamos, a los distintos actores. Esto se vio bastante reflejado tanto en las entrevistas como en el análisis. Otra segunda conclusión que obtuvimos de la información recabada de la revisión documental y las entrevistas tiene referencia con la diferencia de cosmovisión entre empresas y comunidades, que como titulamos un poco en el informe, como que les cambian el lugar original en el que viven, en el que habitan estas comunidades. Estas diferencias de cosmovisión entre estas partes, sobre todo se da con comunidades indígenas, pero no es la excepción, no son solo ellas. Se reflejan básicamente en la diferencia de entender y vivir el mundo, de cómo enfrentarse a las problemáticas que vayan surgiendo en el proceso, porque las empresas, bueno, las comunidades también, pero las empresas están insertas en un marco legal definido, y hay comunidades que tienen sus propias cosmovisión. Nos pasó en muchos casos en que comunidades consideraban sagrados ciertos territorios que no necesariamente eran propietarios. Entonces ahí se producían dificultades de diálogo y trabas en el proceso. Estas diferencias se manifiestan y se reflejan básicamente en las instancias de diálogo, en que empresas llegan con recursos más bien técnicos, abogados, especialistas, en donde hay diferencias de posición entre ambas partes y dificulta un poco el proceso y hace que los conflictos se generen después de ya tramitado el proyecto o insertarse.
Otra conclusión importante tiene que ver con la alineación de intereses que fue mencionada también con énfasis en la presentación de los factores que inciden en la licencia para operar. En este sentido, juegan mucho las expectativas comunes en cuanto a los intereses y por ejemplo, cuando un proyecto genera alto grado de empleabilidad, por ejemplo, las comunidades perciben esto de buena forma y ahí se generan ciertos puentes que pueden llegar a alinear intereses que en primera instancia pueden resultar contrarios o distantes. Esto es muy importante también como en el sentido de llevar a cabo el cumplimiento de objetivos cuando un proyecto se instala en un territorio y una comunidad quiere participar también e incidir en lo que pasa en el mismo sector. Bueno, una cuarta conclusión tiene que ver con la plataforma propiamente tal del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual consideramos que resulta poco amigable, porque tiene una poca claridad inicial y un desorden en que las personas no entienden el lenguaje, en el fondo las personas que no entienden el lenguaje, los tecnicismos del área, se les dificulta mucho su circulación y llegar a la información que podrían desear. Esta poca claridad de información es básicamente a cómo y qué información estoy navegando. Y consideramos importante como conclusión porque tiene un potencial de mejora la plataforma. Se nos mencionaba en las entrevistas que personas que realizan observaciones tienen la posibilidad de presentar en el futuro recursos legales sobre el caso en cuestión. Es decir, que efectivamente la plataforma es un espacio de mejora de estos procesos de participación ciudadana y tiene potencial de ello. Otra conclusión tiene que ver con las diferencias en la implementación por región y tipo de proyecto. Esto tiene que ver con cierta asimetría y en que los procesos no están lo suficientemente estandarizados. Esto también sale a la luz tanto en nuestra revisión como en las entrevistas que logramos concretar. Se percibe que tanto los sistemas de evaluación de impacto ambiental como las propias comunidades no siempre cuentan con las mismas herramientas dependiendo del territorio en el que se inserte un proyecto, y esto influye de manera muy clara en la implementación y en la posibilidad de éxito o de efectividad de los procesos participativos. También las empresas propiamente tal tienen mucho que decir al respecto. Cómo una empresa se planta y un poco enfrenta estos procesos también puede contribuir o no en gran medida a que estos procesos alcancen el éxito esperado o cumplan, digamos, un estándar que, como comentaba, no es parejo aún entre distintas regiones, entre distintas localidades y entre distintos sistemas locales de evaluación de impacto ambiental propiamente tal. Bueno, y como última conclusión, que va un poco de la mano con lo que decía anteriormente Sebastián, es el rol de las empresas del rubro energético al insertarse en territorios y comunidades. Se nos comentó mucho que las comunidades valoran esta proactividad empresarial de acercarse, de relacionamiento anticipado, y también deja entrever que el sistema fundamentalmente como el protocolo del sistema no asegura que se realicen procesos de participación ciudadana integrados. Entonces, este acercamiento inicial de la empresa, esta proactividad, la encontramos muy recalcable para la investigación. Bueno, a continuación veremos las principales limitaciones que tuvo el estudio con José Tomás. Bueno, primero que nada, hablar de los problemas logísticos asociados a la pandemia, los cuales impidieron que nos juntáramos presencialmente entre nosotros y con la contraparte, lo cual, en nuestra opinión, hubiera facilitado mucho el trabajo. También, a partir de las entrevistas que hicimos, nos dimos cuenta de la necesidad de complementar la investigación en terreno. No basta con interrogar la base de datos solamente, porque muestra una arista del proceso. También problemas de acceso a la información disponible, teniendo en cuenta, como ya se dijo, que la plataforma resulta ser poco amigable. Bueno, en lo último, de acuerdo a las proyecciones de la investigación, como proyección y conclusión también diría que principal, nos comentaron en entrevista, lo vimos en la literatura y concluimos también en las observaciones que analizamos que un acercamiento y diálogo anticipado
aumenta las probabilidades de primero evitar conflictos y de desarrollar un proceso consensuado con partes que pueden ser beneficiadas y sobre todo informado, transparente, y también para obtener esta famosa licencia. Creemos que es necesario que las empresas de inversión energética destinen recursos a este proceso porque definitivamente se les va a alivianar y se va a hacer más armónico e integrado el proceso de inserción de su proyecto de energía. Otra proyección tiene que ver con la capacidad que ha tenido la ciudadanía en general de instalar temas de interés en la agenda, lo cual responde y evidencia un proceso que se traduce en un espíritu de diálogo y en una intención muy clara de incidir en cualquier instancia participativa que aluda a espacios de decisión, cuales sea que estos fueran. En este sentido, nosotros creemos que el proceso constituyente es parte de una gran oportunidad y una ventana, no solo para generar cambios significativos, acogiendo diversas aportaciones de diversos segmentos de la sociedad y de diversas expresiones, sino que también es una oportunidad para fomentar este mismo espíritu dialogante y no solo limitarlo a una convención constituyente, sino que ampliarlo a todos los espacios donde se puede incidir en la toma de decisiones para generar mayores grados de legitimidad. Bueno, también creemos necesario seguir indagando en torno a las oportunidades de mejora que tiene el sistema de evaluación e impacto ambiental. Es fundamental seguir acumulando evidencia científica que respalde la importancia y los beneficios que los proyectos pueden llegar a tener al desarrollar buenos procesos de participación ciudadana, tanto anticipada como formal, y también relacionamiento comunitario continuo. Bueno, como nos señalaron en una entrevista, no cabe duda que cuando los proyectos son bien hechos, generan beneficios sociales para todos los actores. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, José, Luciano y Sebastián. Voy a tomarme la palabra ya que para aprovechar de hacerles preguntas. Bueno, me pareció que la presentación está súper buena, muy clara, pertinente. Me parece que el tema es muy atingente a los tiempos de hoy. Me parece que ustedes seleccionaron una industria, que es la energía, pero a mí me ha tocado revisar cosas del servicio de evaluación ambiental. Uno, el diagnóstico que ustedes dijeron, que la plataforma es compleja, es enredada. Yo lamentablemente conozco a la persona que desarrolló ese sistema, así que, así que él sabe que él sabe que tiene ese problema, así que, pero sí, es una herramienta que dificulta mucho la indagación y que dificulta mucho como si uno es de un área que no está en la que uno no tiene relación directa, probablemente se va a enredar y no va a encontrar nada. Así que eso es lo primero. Me parece sobre todo que el diagnóstico que hicieron ustedes, efectivamente, se puede ampliar a proyectos que tienen también impactos ambientales de distintas industrias, por ejemplo, minería, vialidad. Muchas de las observaciones y temas que levantaron ustedes, por ejemplo, son atingentes, por ejemplo, a proyectos de energía en la sexta región, que me ha tocado ver, en fin, en la octava región también. Yo a raíz de eso tengo algunas preguntas que son como para profundizar. Ustedes mencionaron en sus conclusiones, probablemente muchas de las dudas que tengo tienen que ver, o sea, ustedes las desarrollaron en el informe, ya porque aquí hay una selección, ¿cierto? Entonces, probablemente ustedes ya tienen esta respuesta, pero lo primero es, ustedes en las conclusiones mencionaron algo importante, que probablemente hay factores diferenciadores por región y por tipo de proyecto, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber si ustedes lograron profundizar sobre si hay
distintos grados, distintos niveles distintas observaciones en función de los distintos tipos de proyectos. O sea, si los proyectos son, por ejemplo, eólicos son muy pocos, pero si son centrales termoeléctricas, si son, por ejemplo, centrales de pasaje. Ustedes vieron Antofagasta, Atacama y los lagos. En los lagos hay más centrales, hay más hidroeléctricas, y en el norte es mucho más centrales termoeléctricas, digamos. Entonces, me gustaría saber si hay, qué diferencias en las observaciones por tipo de proyecto o qué observaciones hay por regiones. En Antofagasta y Atacama es más desierto, en los lagos hay más problemas por afectaciones de pueblos originarios, tengo la impresión que puede ser eso. En la zona central hay más afectación por glaciares, por ejemplo, por afectación o por peligro de afectación de glaciares, en fin, si pudieran ayudarme a profundizar eso. Sí, puedo partir yo y ahí me pueden complementar si quieren. Pero de todas maneras, esas diferencias existían y fue un desafío también para nosotros como encontrar la forma de analizarla académicamente hablando, por decirlo así. Yo creo que un indicador bien claro puede ser si nosotros hiciéramos una distribución de categorías, de las categorías superiores que nosotros generamos, si las distribuyéramos por región, que también fue una idea, podríamos evidenciar que hay muchas condiciones demográficas, geográficas, que, por ejemplo, hacen que en los lagos exista, a mi punto de ver, por ejemplo, una mayor variedad de inquietudes. En los lagos nosotros, si bien las hidroeléctricas tienen un peso súper fuerte y son súper mediáticas y súper llamativas en cuanto a su impacto, nos tocó ver, por ejemplo, un parque eólico llamado Calbuco, que nos sorprendía por la variedad de temas que preocupaban a la ciudadanía en general, a la comunidad que estaba sentada ahí. Y bueno, también nosotros pensamos que hay muchos factores que pueden incidir también en cómo se expresan estas observaciones, porque ese proyecto en particular de alguna manera logró recoger muchas observaciones en cuanto a números. Eso tiene que ver con el tamaño del proyecto también y con el tamaño de las comunidades, pero ese, como otros proyectos, tenían esa particularidad de presentar una variedad de temáticas súper grande. Probablemente en la zona norte las temáticas sean más específicas, eso también es real. Eso también yo creo que lo podríamos ver en el análisis de las categorías superiores si las distribuimos por región, pero de todas maneras el desafío que nosotros se nos planteó un poco o con el que nos encontramos es que era muy difícil hacer este análisis porque los factores, era como muy multifactorial las diferencias entre un proyecto y otro y era muy difícil determinar si era la región lo que hacía que tal proyecto presentara tal distribución de observaciones o riqueza o variedad y como que entraban muchos otros factores como todo esto que hablábamos de la implementación de las actividades, el tamaño mismo del proyecto, también se evidenciaba que habían comunidades que estaban mucho más familiarizadas probablemente desde antes con ciertos temas, quizás habían tenido otros proyectos antes instalados en la cercanía, y habían otras comunidades que quizás a través de sus observaciones igual se reflejaba un grado menor de profundidad o simplemente otro lenguaje, y eso se puede ver incluso en la extensión de las observaciones o en muchas características, y uno puede como hilar bien fino como en el discurso de las observaciones, que nosotros lo tocamos así súper por encima. Pero eso se me ocurre un poco, es como bien desafiante hacer ese análisis, pero es interesante. Perfecto. Un poco levantando la mano y complementando a Sebastián, que esas diferencias, tuvimos esa discusión con el grupo, pero también vimos muchas similitudes. Las diferencias son importantes, pero también vimos muchas similitudes, tanto en el norte como en el sur, en las regiones que vimos. Hubieron procesos de consulta indígena, más bien participación y conflicto entre comunidades étnicas y empresas, comunidades diaguitas en el norte, mapuches y apellido mapuche, etcétera, en el sur.
y los temas también eran muy similares. El tema, por ejemplo, del agua y el recurso hídrico, tanto en el norte como en el sur, era súper importante. El tema de cosmovisión, de cómo entendían sus territorios, también era súper, en particular de cómo lo entendía cada uno, pero era un tema totalmente importante. El tema de la afectación a la biodiversidad, y que en el fondo se repetían tanto en el norte, en el sur, es decir, en esas regiones, y también en tipos de energía distintas que procesaban. Es decir, el temas de cosmovisiones se vieron tanto en parques eólicos en el sur, como en el norte también, con temas solares. Entonces también hay altas similitudes en el proceso. Claramente en nuestro trabajo nos enfocamos más en las cosas que hay en común que en las diferencias, por un tema un poco obvio. Y por ejemplo, en cuanto a las cosas en común, como que se ve como una diferencia entre lo que son las observaciones naturales, como persona común y corriente, y lo que son las personas jurídicas, que claramente hay un conocimiento del tema más técnico como de la energía renovable, que se evidencia en una y en otra. En cuanto a las observaciones naturales, claramente hay un desconocimiento muchas veces de lo que son las energías renovables, que tienen muchos aspectos muy complicados y muy técnicos. Sí. Y eso en verdad. Sí, pero como tú bien dices, las energías renovables en general, como no está socializado tan bien cómo funcionan, hay un montón de proyectos que son innovadores. Está el proyecto de Cerro Dominador, hay un montón de parques eólicos cuyas tecnologías a veces no son comprendidas y a veces necesitan ser explicadas por las comunidades. Tengo otra pregunta. Ustedes me mencionaron acerca de la alineación de intereses, en el fondo, y de que, en el fondo, la contratación la contratación local, en el fondo, facilita mucho la licencia social, o sea, es un facilitador para la licencia social para operar, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, yo he escuchado de varios consultores, de varios consultores y personas más expertas que yo, que hay como un cambio de paradigma, ¿cierto? Antes, previo a este modelo como del valor compartido, de la licencia social, se repetía más una lógica como de entregar favores, de una lógica más clientelar en la aceptación la aceptación y aprobación de proyectos por parte de las comunidades, y hoy ese paradigma ha ido cambiando en el fondo. Ya no se entregan en el fondo canchas de fútbol o inauguración de dineros para colegio, en fin, el modelo está como cambiando en el fondo. Entonces, quiero saber si ustedes encontraron otras formas aparte como de la mano de obra local o el trabajo local como factores para alinear los intereses. ¿Es lo único que hay o qué otras cosas hay? Fueron tres, dos o todos tienen, las tres necesariamente son vinculadas a la economía, digamos, a algo económico, que se nos aparecieron la primera fue directamente, se nos comentó en las entrevistas como una recompensa o aporte monetario. La segunda tenía que ver efectivamente con la empleabilidad local, que era la que más se nos repitió y que es cuando en el fondo nos planteaban el escenario que muchas veces habían sectores que no habían visto nunca esa cantidad de dinero circulando en el lugar, en la región o en la familia propiamente tal. Entonces se alinean estos intereses y termina habiendo más legitimidad de la empresa. Y tercero, que también está vinculado de alguna forma con el dinero, que es el sostén, digamos, de la empresa a la comunidad como soporte de desarrollo local, que muchas veces también nos comentaban que llegaba a la comunidad que tenía cierto proyecto o cierta instancia, iniciativa, y no tenían los recursos para realizarlo y las empresas eran los que ponían los recursos.
Pero básicamente lo que se nos presentó, ahí ver si mis compañeros me pueden complementar, tiene que ver con soporte económico. Sí, que como que va bien de la mano este cambio de paradigma que nosotros comentábamos un poco como con esta como alza en los estándares de exigencia hacia los proyectos y como que estos factores que generan de conflictividad, como por ejemplo cosas que las empresas nunca se hicieron cargo y que hoy la ciudadanía tiene muy claro que puede y debe exigir, como que ese cambio de paradigma como que igual va muy de la mano con, o no deja de ir acompañado de las condiciones materiales, por decirlo así, como que son un factor que, por mucho que se sumen otras, digamos, como otras posibilidades de exigir, como que yo creo que ese factor de las posibilidades, de las condiciones económicas es un factor que no pierde peso como para las comunidades, como no verse vulnerados si es que tienen alguna red local, como ojalá que no se vea vulnerada y de ahí para adelante, por decirlo así, ojalá como que todos bienvenidos. Vemos un poco esa, y ahí no sé, como decíamos en las conclusiones que la proactividad de la empresa en este sentido como que es muy bien vista, como más allá de como entregar así por rebote, como por obligación, se valora mucho que las empresas como que propongan y no es tan fácil que pasen todos los casos y las comunidades parecen recibir mejor eso que digamos, una transacción así como más clientelar que sigue manteniéndose, pero que quizás también se han abierto otras formas de inyectar, digamos, recursos y de que las comunidades lo sientan como un real aporte. Gracias, Sebastián. Profe Claudia. Aquí no estoy de profe, o sea, tengo doble militancia, lo que es incómodo. No incómodo, pero estoy de contraparte. Entonces, yo quería, bueno, no me puedo escindir, entonces voy a hacer tres cosas. Una, comentar como contraparte, dos, hacer una pregunta y tres, contribuir a la discusión que está habiendo, porque tengo mucha experiencia y información en estos temas. Lo de contraparte, de decirles que fue idea mía porque conozco a los chicos y hago talleres de titulación en la Católica y encontré valioso que se pudieran meter en la dimensión consultoría y la dimensión ambiental, que es una belleza, y que los sociólogos tenemos un tremendo ámbito en el cual aportar, problematizando, pensando en mi mantra ahí es el territorio, qué energías en el territorio hay que movilizar para que las cosas resulten mejor. Hubiera sido delicioso que no hubiera pandemia, pero bueno, eso es un imponderable. No solo por las entrevistas, sino que porque a lo mejor hubieran podido visitar, o no sé, es otra manera de enfrentar una investigación. Y ellos se vieron totalmente limitados, pero también uno aprende de la restricción. Ellos tuvieron que ver qué hago con los datos que aquí hay y su aspereza. Y se pueden hacer cosas, puede ser el desafío. Y además con una cosa que, o sea, a mí me interesa mucho más el proceso de participación ciudadana anticipada que el de participación formal, porque eso es lo que construye realmente licencia social. Voy a mezclar todo junto. A lo que decían ahora hace un momento respecto a las lucas, digamos, al aspecto como, no sé, como más poco sano, si tú quieres, pero indiscutible de la conversación entre la empresa y las comunidades para viabilizar proyectos. Hay un factor que los chicos no mencionaron y que está detrás, porque aunque haya plata, y el factor confianza, si no construyes relaciones de confianza, no tienes bases de confianza, aunque sean someras, ni la plata. Yo te diría hay una dupla que es respeto, confianza, reconocimiento. Eso no ha desaparecido, sigue siendo insustituible.
Y de no haber eso, aunque hayan lucas, la gente se te puede levantar en serio en cualquier momento. Y judicializar, y entonces de verdad, y eso que es un desafío maravilloso en años de convención y todo eso, son como las bases de una relación cara a cara, que nivele asimetría, que sea transparente y honrada, simplemente honrada, y si yo soy un cara dura, me pongo cara dura, pero estoy frente a ti, son insustituibles. Y mientras más terreno hacemos y más experiencias tenemos, más lo compruebo. Bueno, volviendo al hilo, y con las limitaciones que tiene el material con el que ellos trabajaron, te hacían una pregunta que es mi curiosidad, nuestra curiosidad, y tenemos en el fondo una hipótesis que no se comprueba. Esto reflexiona, yo no dejé a los chicos hacer su trabajo, respeté mucho el rol del profesor guía y fui lo más contraparte que pude, no mezclando. Que es que el proceso de participación ciudadana anticipada, legal, institucional, ciudadana, ustedes saben, la parte ciudadana acoge las preguntas de todo el mundo, o sea, no significa que sea comunitaria esa participación, aunque las cantidades de observaciones locales son muchísimas, y hay algunas muy ilustradas, porque las comunidades tienen asesores y eso. Pero la pregunta es, ¿cuánto en verdad cambia un proyecto? Claro. ¿Qué mejoras reales genera? O sea, ¿cambia el proyecto, cambia la vida de las personas por objeto de ese instrumento, aislándolo? Lo que también es una manera maniquea, porque todo es más complejo, porque hay relacionamiento, porque hay asuntos públicos y corporativos en las empresas, y todo ese cuento. Y tratar de aislar lo que corresponde a la participación ciudadana. Ese es el desafío. Ese era el desafío del taller. Yo no creo que solo la participación ciudadana construya licencia social, pero contribuye, es parte. Entonces, ahí mi pregunta, raya para la suma. En los casos que ustedes investigaron en las 3 regiones, en proyectos de energía, este proceso de participación ciudadana formal, ¿cambia los proyectos? ¿Mejora en algo la vida de las personas? En lo asociado al proyecto, naturalmente. Como a la final, digamos. A partir de esa pregunta que hace profe, o contraparte, primero que nada, nosotros pudimos evidenciar que lo que mejora o lo que incide la participación ciudadana son cosas que no son cambios sustantivos del proyecto, son más cambios, o sea, mejoras en cuanto a información, que entreguen más información sobre distintos temas, también quizás como contemplar como más medidas de mitigación o compensación, y en muy pocos casos, me acuerdo de un caso que, por ejemplo, no se habían dado cuenta que existía una planta, que es la algarrobilla, y que a partir de eso tuvieron que contemplarlo. Pero lo que pudimos complementar con la entrevista fue que todos estos proyectos son castigados severamente por ese servicio de evaluación ambiental, si es que estos no están en una fase final, como si no están casi listos. Entonces, si es que a partir de un proceso de participación ciudadana se evidencia que hay que hacer cambios sustantivos al proyecto, el sistema castiga y hace que vuelva para atrás, que se tenga que presentar todo de nuevo. Entonces, de hecho, nosotros nos pudimos dar cuenta que hay más de un proyecto, hay varios proyectos que estaban presentados hasta 3 veces por este tema. Entonces, no se logran generar, o sea, no se logra como esta mejora o esta gran incidencia a partir de la participación ciudadana formal, ya que el sistema obliga a que esté muy, muy listo el proyecto, o si no lo castiga. Otra cosa, que el mismo caso que comentaba, que era el proyecto de Andes LNG en el norte, que efectivamente nos comentaba que hicieron, creo que 5 años de participación ciudadana anticipada, relacionamiento, y que el proyecto no obtuvo en el proyecto propiamente tal mayores cambios. Tuvieron que quizá
correr un poco la línea eléctrica, pero nos comentaba explícitamente que la relación anticipada no tuvo mayores como cambios en el proyecto en sí, más que nada en el cambio, que es lo que nosotros encontramos que es lo válido, es el tipo de relacionamiento, es la integración, la comunicación, la transparencia, que es fundamental, y la confianza, como usted mencionaba, profe, en eso, pero en el proyecto propiamente tal, el proyecto se termina instalando y genera el mismo sistema de producción de energía. El proyecto no cambia a grandes rasgos, sin ser muy técnicos tampoco de los proyectos, no cambia a grandes rasgos. Tienen toda la razón, ¿ah? El layout viene muy definitivo, porque si no, no se puede evaluar. O sea, no es una hipótesis de algo, un boceto, tiene que ser firme. De modo que la pregunta estaba mal planteada, pero buena la respuesta que me dan. O sea, pasan cosas, no necesariamente modificación del proyecto. Y Luciano, si mueves la línea 1 metro porque te encontraste un resto paleontológico, es importante. Sí. Por mí, muchas gracias por el trabajo realizado, chicos. Súper A aporte. usted, profesora. Gracias, profe. Contraparte. Y por la oportunidad. No sé si Joaquín o profesor Jorge, alguna pregunta, duda, inquietud. Comentario. Si Joaquín no va a intervenir, ¿puedo intervenir yo ahora? ¿Sí? Bueno, un gusto estar acá esta mañana, conocer, bueno, virtualmente a la profesora y contraparte Claudia Serrano. Hola, Joaquín. Agradecerle a Juan Cristóbal Arriagada, que nos ha acompañado como profesor evaluador con unas preguntas que revelan experiencia en el tema y haber estado, digamos, en estos proyectos, involucrado profesionalmente, eso es muy, muy bueno. Y, a ver, este tema, dentro de las parejas de titulación que guié este semestre, es de los más complejos. Esto yo diría que es consultoría senior. No es ni siquiera comunicación estratégica, es relacionamiento comunitario, y lo que digamos, la materia a la que se dedica GAC es un tema complejo. Y es un tema complejo especialmente porque se inscribe en esa tensión entre desarrollo económico y desarrollo sustentable y humano. Estoy muy de acuerdo con la profesora Serrano en que esta pandemia genera, digamos, un escenario distinto, difícil, desafiante, para llevar a cabo una investigación de este tipo. Es decir, interrogar una plataforma no es lo mismo que ir a embarrarse los bototos, ¿cierto?, al territorio, conversar con la gente y conocer de primera fuente realmente lo que están generando estos proyectos. Esperemos que la pandemia vaya evolucionando positivamente y que la sociología se pueda adaptar de manera consistente frente a un escenario complejo, que es, por ejemplo, hacer relacionamiento comunitario a través del Zoom. De hecho, hay una percepción en el ambiente de que desde que está la pandemia circulando, esto se ha devenido más radical aún. Es decir, hay una mayor agresividad en los proyectos porque la gente no puede reunirse digamos, a actuar en bloque frente a las empresas, a las grandes empresas que manejan unos capitales enormes. Entonces, en este sentido, felicitarlos porque a pesar de haber tenido que consultar una plataforma muy árida, llegaron a puerto. Y yo les dije desde el inicio, este es un equipo muy ágil. Nos reímos harto en las sesiones a pesar de este formato digital, haciendo analogías al fútbol. Ellos son un equipo bien argentino, son fútbol argentino, es decir, muy ágiles, muy rápidos, desordenados a rato. Yo los traté de alemanizar un poco. Tampoco, no todos los alemanes es bueno, eso lo sabemos, y la profesora Serrano seguro que conoce el tema. No todos los alemanes es bueno, pero llegaron a puerto, y yo en realidad creo que de las duplas que tuve, ustedes asumieron un tema difícil, y los felicito, porque este tema no es simple, no es simple, y requiere, digamos, de una musculatura y una competencia que creo que han llegado a desarrollar en un primer nivel, y los felicito por las perspectivas que tienen hacia adelante.
Y agradecerle también a GAC, a la consultora, por haber desafiado a este equipo a llegar, digamos, a conclusiones en este tema. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, ahora me toca a mí, parece, así que la verdad no tengo muchas preguntas porque, bueno, estuvimos trabajando este tema durante estos meses y ya he traído el informe, pero sí tengo comentarios. Bueno, primero, me imagino que están contentos de esta instancia. Siempre es bueno llegar a esta etapa de presentar, luego de todos los malos ratos, los estrés, pero llegar a ordenar y presentar, ver la culminación de la investigación que han tenido durante este semestre es súper bonito. Y sobre todo de la manera que lo hicieron ahora, con una presentación impecable, llegando a conclusiones que son muy difíciles. Y bueno, acojo los comentarios que se han dicho. Esto es un tema que es muy complejo. Es un tema que a las mismas empresas titulares de proyectos a veces les cuesta llegar a comprender luego de muchos años. Y esto no es el porqué de que proyectos demoren tanto en tramitar, porque es difícil entender este tema. Y sobre todo en el desafío que tuvieron ustedes en pandemia, de no poder ir al terreno y tener que llegar a partir desde lo teórico y de las entrevistas a estas conclusiones es muy difícil y me parece muy valioso que hayan podido sacar adelante todo este trabajo con la implicancia. Así que eso, felicitarlos, hicieron un muy buen trabajo y bueno, estoy contento por ustedes, así que ojalá ustedes también estén felices. Muchas gracias, Julián. Joaquín, gracias por todo. Y Y también. gracias a todos por escucharnos atentamente. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy felices y emocionados. Y hay que decir que ustedes terminaron sociología con esta presentación. Sí. No, Así que pero me queda muy yo y bienvenidos, Luciano bienvenidos sí. al mundo laboral. Muchas gracias. Los colegas. Mucha Sí. suerte. Gracias. Gracias. Chiquillos, que va a ir muy bien. Vamos con todo. Vamos con Tuti nomás. Un gusto. Igual. Bueno, ¿con eso nos despedimos o hay algo más en el Sí, tintero? sí. Creo que ahora es un cierre, ¿no? Sí, Sí, estaríamos. Yo. Bien. perfecto. Ya, pues, un montón Que de estén muy gracias bien. a Muchas todos. gracias a todos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, Un chao. Bien. gusto. Un Que estén gustazo. muy bien. Que Un estén muy abrazo a bien. todos. Chao. Chao, Un chao. gusto. Chau. Sí.